Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yami Carolina Peralta Velázquez y en este video les voy a hablar sobre las técnicas de información. Tipos y características de las gráficas. Un gráfico de barras suele expresarse mediante la elevación de barras de diferente color. Estas pueden ser horizontales o verticales. Diagrama de sectores. Un gráfico está formado por un círculo dividido en sectores circulares, cuyas amplitudes son proporcionales a las frecuencias de los datos representados. Y como vemos aquí en este gráfico de círculo, está aquí dividido por porciones, que la primera corresponde a tal, aquí que está, la primera es de 43 y aquí marca su color que pertenece a ingenieros y así cada una va representando cada información. El histograma. El histograma se trata de una representación gráfica de una variable determinada a través de barras, en las cuales la superficie es proporcional a la frecuencia de los valores hallados. Como podemos ver aquí, el eje vertical marca las frecuencias y el horizontal los valores proporcionales. Y aquí un ejemplo, aquí, como ven la imagen, pues aquí está, aquí el eje de aquí representando los números y los valores, y aquí vemos eso. El polígono de frecuencias. Se trata de un tipo de gráfica lineal que se utiliza para la representación de incidencia de respuesta de una variable cuantitativa. Y como vemos, ahí vemos el ejemplo del polígono que va de mayor a menor y se representa así como está en la imagen. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia de clase y las frecuencias de las clases anteriores. Ahí podemos ver la fórmula que es FRA es igual a frecuencia acumulada entre el total de datos y la multiplicamos por el 100% para poder sacar nuestros datos. Pasos para ejecutar un estudio estadístico. Un proceso, el proceso para realizar un estudio estadístico está constituido de las siguientes etapas, que es la formulación del problema y el diseño del experimento. Para realizar el problema es necesario delimitarlo y formularlo adecuadamente, definiéndolo de manera clara y precisa. En el diseño de experimento, esta etapa se basa en obtener un máximo de información empleando un mínimo de costo y tiempo. Pasos para efectuar un estudio estadístico. Es- en este utilizamos la recopilación de datos, que los datos provienen de observaciones reales o de documentos que se usan de manera cotidiana. Podría ser bancos de datos, entrevistas o cuestionarios, observación directa o mediciones experimentales. Y en cuarto lugar, tenemos la organización y la descripción, que consisten en desglosar los datos de algunas propiedades sencillas. En el 5 tenemos la inferencia estadística, que consiste en obtener conclusiones acerca de la población muestrada que se dio lugar de los datos recopilados. En el 6 encontramos la interpretación y la decisión, que consiste en la fase final del estudio de la cual determinará si la solución es adecuada o no, dependiendo de los resultados obtenidos. Para la obtención de datos, las técnicas de recopilación de datos las podemos realizar con la investigación documental, la investigación de campo. La investigación de campo se basa en documentar información bibliográfica, documentar hemerografía, hemerografía, documentar escritos, documentar audiográficos, documentar videografías, documentar iconografía. La investigación de campo consiste en obtener información
mediante diferentes actividades por contacto directo con el hecho que se requiere investigar, así como las personas relacionadas, y se puede realizar por observación directa o por interrogación. La observación es realizar La observación consiste en realizar la percepción intencionada de una actividad determinada mediante la experimentación, la cual consiste en la obtención de los datos cuantitativos por medio de la investigación del fenómeno que se está observando. Ahora, la entrevista es la que más usamos y es considerada como relación directa entre el investigador y el objeto de estudio, a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios reales que pueden realizarse como entrevistas formales y entrevistas informales. El cuestionario también es otro. Es muy eficaz en la observación científica que contiene aspectos de fenómenos esenciales. Um, La presencia del investigador llevándose a cabo mediante cuestionarios por correo, cuestionarios administrativos por el entrevistado, cuestionario administrativo por el entrevistador, y tenemos también la cédula, que tiene un carácter anónimo, donde el encuestador es quien llena la cédula de la entrevista, además de que es posible aclarar la información sobre preguntas, y es utilizada cuando una persona tiene bajo nivel cultural, o sea, pues que no sepa nada. Y aquí vemos las diferentes investigaciones, que es la documental y la de campo. Ahora vamos con tipos de muestreos. Está el muestreo no probabilístico, y se utiliza en el... ¡Oh! Ya volví, ya. En este tipo de muestreo se utiliza el conocimiento y la opinión personal para identificar elementos de la población. Está el muestreo por juicio, el muestreo por cuota y el muestreo por intervalo. Um, Tipos de muestreo tenemos también que tienen la misma posibilidad de participar en la muestra, y está el simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Ahora nos vamos a las poblaciones. Dependiendo de cómo se seleccionen los elementos para un estudio, podemos tener las siguientes: poblaciones, poblaciones infinitas y población infinita, finita y infinita. Dependiendo de cómo se seleccionan los elementos para un estudio, podremos tener las siguientes poblaciones. La población infinita se llama así, que es de tamaño limitado, cuyos elementos son numerables. La infinita se llama así por su tamaño limitado, cuya cantidad de elementos son innumerables. Ahora vamos a muestreos, y ese se da con el hecho de regresar un elemento muestrado a la población antes de extraer otro elemento de la misma, determinado si el muestreo es con o sin reemplazo. Y con reemplazo es si un elemento se extrae de una población y posteriormente se regresa a la misma. Se tiene la posibilidad de quedar otra vez en la muestra de extracción. Sin reemplazo, es el extraído que no se regresa a la población, entonces solamente formará parte de muestra una sola vez. Ahora vamos con tablas de frecuencia, que son herramientas de estadística donde se colocan los datos de columnas representando los distintos valores reconocidos en la muestra y las frecuencias las veces que ocurren. Y aquí podemos ver el número de veces que ocurre. Eh, Aquí está qué números se repiten, y aquí podemos ver los resultados.
Elementos de las tablas de frecuencias, que tiene que tener datos, y los datos son valores de la muestra recogida en el estudio estadístico que aplicamos a... Ahora vamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta está representada por la letra N y la I, que es el valor de veces que aparece en un determinado valor en un estudio estadístico. La frecuencia absoluta acumulada se representa igual con la NI mayúsculas y la suma de frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Y aquí podemos ver N1 es igual a N1, N2 es igual a N1 más N2 igual a N1 más N2. Y así sucesivamente, N3 es igual a N1 más N2 más N3 igual a N2 más N3, Nk es igual a N. Si se interpreta como el número de observaciones menores o igual al mismo valor de la variable. Ahora vamos con frecuencia relativa. La frecuencia relativa está representada por Fi, que es la proporción de veces que se repite un determinado dato. Aquí podemos ver que dice que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Y aquí está Fi igual a Ni sobre N mayúscula. Frecuencia relativa acumulada. Aquí podemos ver el número de la fórmula que podemos aplicar. Ahora, tabla de frecuencia de datos no agrupados. Los datos no agrupados son las observaciones realizadas en un estudio estadístico que representan su forma original tal como fueron recolectados para obtener la información de ellos. La tabla de frecuencia de datos agrupados es aquella que en la distribución los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y la frecuencia en cada clase. Es decir, que los datos originales son variados, eh, adyacentes al conjunto que se combinan para formar un intervalo de clase. Aquí podemos ver la tabla de datos agrupados. Distribución de frecuencias con datos sin agrupar. Aquí tenemos también otro ejemplo de tabla de distribución de frecuencias. Y aquí vemos los ejemplos. Ahora nos vamos a tabla de frecuencias. Aquí podemos ver la tabla, el ejemplo, que nos muestra aquí el número de lo que les había dicho, el frecuencia acumulada, frecuencia absoluta y ahora nos vamos a gráficos. De acuerdo a esos resultados de la tabla y a nuestras frecuencias, es como vamos a ir sacando cada una de estas diferentes gráficas. Por ejemplo, aquí nos basamos en el histograma, usamos los diferentes, en el diagrama de barras también utilizamos el aprendizaje auditivo y podemos ver los diferentes resultados. También utilizamos el polígono de frecuencias, el diagrama de sectores, ojiva, gráfico de líneas, pictograma, diagrama de líneas, diagrama de Pareto y diagrama de dispersión. Ahora nos vamos a medidas de tendencia central. Generalmente se utilizan cuatro, que es la media aritmética, la mediana, la moda y el rango medio. La media aritmética es la medida de posición utilizada con más frecuencia, o sea, lo que más se repite. Y aquí está su fórmula, que es igual a la suma de valores
entre la cantidad de valores. Ahora la mediana para datos no agrupados. Aquí